se presenta como evidencia de la actividad 3 de la unidad 2 de electrónica digital la siguiente expresión booleana mostrando su tabla de verdad y el circuito lógico con que fue representado, al cual se le agregaron tres interruptores y una batería de 5 volts y un LED para demostrar el funcionamiento de la tabla de verdad. Esta simulación muestra cómo está compuesta por una compuerta OR y una compuerta AND. Tenemos la compuerta OR ya que la expresión nos pide primeramente una suma que dice que es B más A por C. Entonces tenemos que usamos una compuerta OR que es suma, entonces B más A por C en la compuerta AND. De esta manera, entonces vamos siguiendo nuestra tabla de verdad, en la cual vemos que si tenemos en la A, en la B y en la entrada C, tenemos 0, o sea, no hay corriente. Vamos a encender aquí la simulación. Nos indica con color verde que no hay corriente, negativo. Hasta aquí tenemos la corriente en el switch. Entonces, tenemos 0. Si tenemos en la A, en la B y en la C tenemos corriente, en este caso vamos a activar el interruptor C. Seguimos teniendo 0 en la salida, no hay corriente, no enciende el LED. En la siguiente fila de la tabla de verdad tenemos que A está en 0, B está en 1 y la C está en 0. Entonces nos va a dar un resultado de 1, va a haber voltaje. Entonces vamos a dar corriente en el B. Y efectivamente el LED enciende. Seguido de eso tenemos la siguiente línea en nuestra tabla de verdad que nos indica que tenemos 0 en el A, tenemos 1 en el B y tenemos 1 en el C. Y eso también nos debe dar voltaje. Entonces vamos a poner en el B, en el C, vamos a dejar encender el C, está en 1. Vamos a ponerle el C, encendemos, lo dejamos encendido. No hay voltaje todavía porque aquí necesita tener voltaje también el B. Ok, entonces aquí tenemos que aquí independientemente el C no hace ninguna función, no hay corriente, pero sin embargo al momento de ponerle corriente al OR, el OR con una de sus entradas que tenga corriente, entonces se activa y el LED enciende. En la siguiente línea, vamos a apagar eso nuevamente. En la siguiente línea tenemos que en el A lo tenemos en 1, tenemos 0 en B y 0 en C y no debe haber nada de corriente hacia el LED. Presionamos el A y efectivamente no pasa corriente. En la siguiente línea tenemos que en el A tenemos 1, en el B 0 y en el C 1 y sí hay corriente. Veamos, vamos a seleccionar el C. Lo dejamos presionado y presionamos el A. Efectivamente hay corriente porque la compuerta AND al recibir por sus dos entradas corriente deja pasar corriente, o sea queda de dos entradas 1 sale 1. Ok, vamos a apagarlo nuevamente y pasamos a la siguiente línea y tenemos
que en el A tenemos 1, en el B tenemos 1 y en el C tenemos 0. Entonces presionamos lo que es el A, encendido, sigue sin encender. Y aquí, independientemente si este se encendió o no, por la compuerta ON con el solo hecho, OR, perdón, con el solo hecho de que esté encendido, entonces pasa corriente a LED. Entonces tenemos aquí que entonces la corriente en el LED, con el solo hecho de que entre la corriente en la compuerta B, entonces ya tenemos corriente en el LED, porque la regla del OR es que únicamente con que tengamos corriente en una de sus entradas pasa el positivo. Entonces ahora vamos a quitar la corriente aquí y pasamos a la última fila, que es en el A1, en el B1 y en el C1, o sea, corriente en todo. Entonces, obviamente vamos a tener un resultado positivo, o sea, va a haber corriente, va a estar el número 1, una salida de número 1, puesto que todas las entradas están en 1. Entonces, por consiguiente, tenemos que el LED encendió correctamente. Entonces, de esta manera vemos cómo funciona nuestra tabla de verdad ya implementada en el circuito con las compuertas lógicas de esta expresión que se nos da para esta